¿Qué es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o también conocido como bloqueo auriculoventricular completo? Es la interrupción total de la conducción auriculoventricular provocando una desconexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Está caracterizado por pérdida de la comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Las cámaras inferiores del corazón laten más lento, las cámaras superiores e inferiores no laten de forma secuencial y la incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre al cuerpo. Algunas de las causas del bloqueo auriculoventricular de tercer grado son infarto de miocardio, enfermedades del músculo cardíaco, enfermedades de las válvulas cardíacas, problemas estructurales del corazón, efectos colaterales de una operación a corazón abierto, efectos secundarios de algunos medicamentos y trastornos cardíacos congénitos. Algunos de los síntomas son síncope secundario a la bradicardia, mareos, dolor de pecho, cansancio, dificultad para respirar, taquiarritmias ventriculares, náuseas y disnea en algunos casos. La frecuencia cardíaca variable entre 20 o 60 latidos por minuto dependiendo del sitio de localización del marcapasos ectópico. Si se encuentra, por ejemplo, en el nodo auriculoventricular, la frecuencia cardíaca será aproximadamente de 40 a 60 latidos por minuto. Y si está localizado en el sistema de Purkinje, será de 20 a 40 latidos por minuto. Para entender lo que es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo, primero tenemos que ver la actividad eléctrica del corazón. Podemos observar que la actividad eléctrica del corazón inicia en el nodo sinusal que conduce al nodo auriculoventricular para que posteriormente se conduce en el haz de His y por último en las ramas de His-Purkinje. El nodo sinusal dispara su actividad eléctrica y pese a que llegue al nodo auriculoventricular, está totalmente desorganizada la actividad eléctrica auricular y la actividad eléctrica ventricular. En este caso, podemos estar hablando de un bloqueo auriculoventricular completo. De alguna manera, la actividad eléctrica que está llegando desde los impulsos sinusales no está pasando del nodo auriculoventricular y la actividad eléctrica ventricular se está dirigiendo a través de otro mecanismo. Vamos a hablar de los fenómenos que están detrás de esta actividad desorganizada. Vamos a entender primero qué es la disociación auriculoventricular, que es el fundamento del bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. Vamos a entender los ritmos que dirigen la frecuencia cardíaca cuando se presentan este fenómeno y cuál es el tratamiento. Para entender qué es lo que sucede durante el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, vamos a empezar hablando estos conceptos. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado empezaremos hablando sobre el concepto de la disociación auriculoventricular porque este es el fenómeno patológico que caracteriza el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o mejor conocido como bloqueo auriculoventricular completo. Para entender exactamente qué es lo que sucede durante la disociación auriculoventricular, tenemos que recordar el concepto de jerarquía de marcapasos naturales dentro del propio sistema eléctrico. Aquí señalaremos dos estructuras, empezando por el nodo sinusal y el segundo, el nodo auriculoventricular,
que continúa por el haz de His, posterior por las ramas y luego por el His de Purkinje, que se extendería a la parte más periférica de las paredes laterales cardíacas. Esto es el sistema eléctrico del corazón. Ahora, ¿qué son los marcapasos? El marcapaso fisiológico del corazón humano es el nodo sinusal. Es quien dirige a una persona sana el ritmo, la frecuencia cardíaca, ya que es el elemento del sistema de conducción especializado que tiene una mayor frecuencia de disparo de su impulso eléctrico. Sabemos que de manera fisiológica el nodo sinusal es capaz de disparar en una frecuencia cardíaca o una frecuencia de disparos de 60 a 100 latidos por minuto en condiciones normales. Las células del nodo auriculoventricular, su frecuencia de disparo es más lenta. La electricidad que viene del nodo sinusal no es capaz de llegar al nodo auriculoventricular porque hay un bloqueo completo por una degeneración, ya sea fibrosa, del nodo sinusal a tal magnitud de no puede existir un paso eléctrico hacia el nodo ventricular. Se dispara el impulso eléctrico del nodo sinusal a una frecuencia de 80 latidos por minuto generalmente. Se despolariza las aurículas y en el electrocardiograma se puede observar una onda P y como estamos a 80 latidos por minuto se volvería a disparar otra onda P porque es la actividad, el ritmo que está manteniendo el nodo sinusal. Y las aurículas se están despolarizando y por ende se están contrayendo. Pero no los ventrículos, ya que no pasa la electricidad. La electricidad que viene del nodo sinusal no logra pasar el nodo auriculoventricular para conducirse al sistema y por ende no se logra ver la QRS. Entonces, ¿a qué frecuencia se despolarizan los ventrículos? A la frecuencia de la siguiente célula de marcapasos que sea capaz de generar el impulso eléctrico. En este caso sería una célula de marcapasos del nodo auriculoventricular, aunque la electricidad no puede llegar a ellos, la unión del nodo auriculoventricular con el His puede disparar a una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Entonces, las ondas P, que son los impulsos sinusales que disparan a 80 latidos por minuto aproximadamente, la célula de la unión nodo auriculoventricular con el His dispara a una frecuencia de 45 latidos por minuto. Entonces se despolariza los ventrículos como normalmente, ya que no hay ningún problema en la parte inferior. Este es el concepto de disociación auriculoventricular. La actividad eléctrica auricular y ventricular no están coordinadas. Vamos a poder observar que las ondas P, por un lado, a su ritmo y a su frecuencia, y el ritmo que dirige la actividad ventricular va a ir por otro lado y podemos encontrar la sonda P en el sitio donde tendría que estar las QRS o podemos encontrar ondas P montadas sobre las QRS o sobre la T. Pero esas ondas P no van a tener paso ninguno hacia el nodo auriculoventricular ni hacia las cámaras ventriculares a través del sistema de conducción. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar en un electrocardiograma un bloqueo AV completo? Vamos a observar una disociación auriculoventricular y no tiene que haber coherencia entre los disparos de las ondas P y la actividad eléctrica ventricular. Y tiene que dirigirse a una frecuencia de una célula de marcapasos, la frecuencia cardíaca, es decir, la despolarización ventricular a una frecuencia cardíaca a una célula de marcapasos que esté debajo de la jerarquía del marcapasos del nodo sinusal, en este caso la unión. Aunque es importante recalcar lo siguiente,
No siempre que existe un bloqueo auriculoventricular completo tiene que estar dirigido la despolarización ventricular por un ritmo de escape de la unión. Puede ser incluso más abajo. Puede ser incluso un ritmo idioventricular, que quiere decir que se genera desde las células marcapasos que ya pertenecen del sistema de conducción ventricular, incluso generarse las propias células miocárdicas desde los ventrículos, pero lo más frecuente se genera en la unión. Entonces, podemos concluir que se observará una disociación auriculoventricular más impulsos generados en un área más distal que el nodo sinusal, el sistema de conducción para la despolarización ventricular, es decir, el QRS. Y por último, mostraremos algunos ejemplos de electrocardiogramas con bloqueo AB completo. Muchísimas gracias.